Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es David Ibarra, soy pastor en Argentina y es un gusto compartir en este día el devocional de la hora silenciosa. El pasaje que nos toca hoy está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, y dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta acá nomás, luego continuaremos meditando versículo por versículo. Bien, aquí vemos una exhortación tremenda, creo que es la más dura de la carta a los Hebreos. Y esta exhortación está dirigida a cristianos, a creyentes que estaban sufriendo por la causa de Cristo, estaban siendo perseguidos. Estos cristianos también estaban siendo tentados a abandonar la fe y volver al judaísmo, al sistema, a su antiguo sistema religioso. O sea, estaban dejando de confiar en Cristo, abandonando la palabra y abandonando su fe y confiando en otras cosas, en su antigua vida. Ahora, todo esto es un camino descendente en la carta a los Hebreos. Todo comienza con deslizarse poco a poco. Luego uno continúa dudando, luego desoye la palabra de Dios y endurece su corazón, capítulo 5, y llega aquí al capítulo 10 despreciando la palabra de Dios, teniendo un corazón rebelde. O sea, si tendríamos que poner una frase para resumir esta exhortación, y tendríamos que decir así: cuidado, una advertencia. Si rechazas la verdad de Dios, recibirás la disciplina de Dios. Necesitamos entender que la disciplina es una realidad en la vida cristiana, porque Dios, como Padre, ama a sus hijos y los disciplina, dice la palabra de Dios en el capítulo 12. Y vamos a estudiar y vamos a ver cómo una persona puede despreciar la palabra. Versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Aquí hay un pecado voluntario. ¿Cuáles son las características de este pecado voluntario? Es un pecado determinado de abandonar la fe. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, o sea, después de entender el gran amor de Cristo, quiere volver a su antigua vida, en una forma de despreciar el sacrificio de Cristo, de no valorar su obra y alejarse de la palabra de Dios. No es un pecado aislado, sino uno que se repite continuamente. Aquí la traducción correcta es: si continúa deliberadamente y continuamente pecando, desobedeciendo intencionalmente a Dios y a su palabra, ya no queda otro sacrificio, solo queda la disciplina. Eso es lo que está diciendo aquí. No es por ignorancia, porque dice, después de haber recibido el conocimiento, o sea, el pleno conocimiento, no solamente de Cristo, su sacrificio y también los beneficios que tenemos por haber recibido a Cristo. Él abrió un camino nuevo, como habla anteriormente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y en respuesta a ese amor tenemos que acercarnos confiadamente, mantenernos firmes en nuestra profesión, congregarnos, estimularnos al amor. Resulta que este pecado hace que esta persona renuncie a todas esas verdades, a toda esa hermosa vida de la vida cristiana y comienza a vivir una vida confiando en otras cosas. O sea, no es por ignorancia. Y es un pecado que merece la disciplina de Dios. Vamos a ver el versículo 27, dice: solo queda para esta persona una horrenda expectación de juicio y hervor. O sea, hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Lo que está diciendo aquí es que estas mismas personas que quieren volver a su antigua religión y al sistema religioso, tienen que también volver a Jerusalén. Y si van a volver a Jerusalén, tienen que saber y tienen que entender que hay un juicio sobre Jerusalén. El mismo Señor Jesucristo declaró. Este era el año 65 donde se escribió la carta, y en el año 70 aparecería el emperador Tito. Entonces ya estaba cerca el juicio. Entonces solo queda a los que quieran volver
una expectación de juicio y fueron quemadas todas las puertas del templo y la ciudad fue quemada. Y juntamente con ellos murieron más de 2 millones de judíos. Y estos que querían volver tenían que enfrentar todo este juicio. Eso es lo que está diciendo. Queda una horrenda expectación de juicio, porque el mismo Dios iba a juzgar a ese pueblo rebelde, a los adversarios, como dice, del Señor Jesucristo. Siempre Dios ha disciplinado a su pueblo primero. Vemos en el desierto a Israel que perecieron todos. Vemos en el Nuevo Testamento a los corintios que algunos murieron. Podríamos decir que cuando una persona se mantiene en rebelión, desobedeciendo la palabra de Dios y despreciando la obra de Cristo, no siempre va a traer la muerte, pero sí siempre va a disciplinar a sus hijos. Ahora dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. O sea, había pecados que de pronto si se arrepentían, iban al sacerdote, podían hacer un sacrificio y ser limpios sus pecados. Pero este pecado, que era deliberado, que era un pecado de rebelión, de desprecio a la ley de Moisés, y si había testigo de esta persona estaba deliberadamente desobedeciendo, tenía que morir. Era apedreado, y los mismos testigos hacían que ellos murieran irremisiblemente. Este pecado de rebelión es despreciar la palabra de Dios y quebrantar los mandamientos de Dios. Merece la disciplina. Dice el versículo 29, por cuanto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios. O sea, este pecado es un pecado de desprecio al Hijo de Dios. Su amor, su sacrificio, todos los beneficios, Él nos ha comprado con su sangre. Desprecia al Padre, que Él tomó la sangre de su Hijo y nos santificó, nos compró, nos separó para Él, para formar parte de su familia. Hizo un pacto eterno y desprecia al Espíritu de Dios porque dice, afrenta al Espíritu de gracia. Por eso, este pecado de rebelión deliberado, de querer volver a su antigua vida, es un pecado de desprecio al Hijo de Dios, al Padre y al Espíritu Santo. Y Dios mismo se encarga de la disciplina. Y Él es muy serio con los pecados de los hijos de Dios. Porque dice versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, Dios juzga a su pueblo y disciplina a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Querido hermano, ¿cómo escapar de este pecado, de esta disciplina que ofende a Dios y desprecia la palabra de Dios? Abandona tu orgullo, arrepiéntete, sé sensible a la obra del Espíritu Santo. El rey David, después de haber tenido un gran pecado deliberado, él oró de esta forma, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. El rey David sabía que ya no había sacrificio para este pecado tremendo que había realizado él. Por eso él habla de su rebelión. Pero él dice, al corazón contrito y humillado no desampararás. Dios puede perdonarte. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos puede perdonar de cualquier pecado. Y si nos humillamos y quebrantamos nuestro corazón, no tenemos ninguna razón para apartarnos y despreciar la bendita palabra de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te guíe y que Dios te ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.